en los días de campo podemos darle gratividad y garantizar que estos productos sí sirven para el sector agro. Súper, súper. Muchísimas gracias, Juan. También en nuestro panel de expertos, el doctor Hernando Betancourt, un experto agrónomo con muchos años de trayectoria en esta industria y quien hoy liderará el tema principal, la importancia del tamaño de gota. Buenas noches, don Hernando. Juanita, Juan, muy buenas noches y muy buenas noches para para todos. Me alegra mucho tener esa información de muy buena asistencia en este momento. Quiere decir que el interés por este tema es grande. Nosotros estamos dispuestos a entregarles toda la información y acercarlos más para, como decía Juan Fernando, poner esta tecnología en manos de ustedes para que tengan confianza y así puedan adquirir más drones. Excelente, don Hernando, por acá tiene varios colegas, le cuento. Y también tenemos, a ver, a Luis Fernando, saludos desde Granada Meta. Luis Fernando, un placer. Henry Giraldo, buenas noches desde Casilla Meta. Oigan, la gente del Meta siempre es muy comprometida con estos temas, me encanta. También Diego Fernando, cultiva de arroz y maíz. Pedro Franco, desde Morroa Sucre, espectacular. Desde otros Fernandos también, desde Ecuador. Costa Rica nos están acompañando. Huila, muy bien, región del Huila, Guayará, súper. No, me encanta, me encanta. Me encanta y que estén así tan participativos. Muy bien, bienvenidos a este espacio. En este espacio vamos a vivirlo en 3 momentos claves. El primer momento clave es precisamente esta introducción, contarles para quienes no nos conocen qué es Drone Innovation, quiénes somos el equipo de Drone Innovation, cómo trabajamos y qué se trata el aspecto fundamental de la distribución desde Colombia con DJI Agriculture. Entonces procedo a compartirles un poco sobre la compañía y lo que nos dedicamos. Muy bien, ya nos encontramos con una noticia bastante interesante la noche de hoy. Me alegra muchísimo. Voy a compartirles un poco de esta presentación. Un segundo. Drone Innovation somos un equipo de trabajo con la distribución autorizada para Colombia y en la noche de hoy lo que queremos compartir con ustedes es el enfoque principal que le hemos dado a la agricultura de precisión. Los drones de agricultura son herramientas que nos permiten abarcar principalmente soluciones puntuales para necesidades reales de los agricultores. En Drone Innovation somos un equipo que lleva varios años en el mercado, liderado por Jessica Aguirre y Stanley Pacheco, personas que han realizado un impacto a nivel nacional con la agricultura de precisión, trayendo esta tecnología, buscando cómo cada día ser mejores, aprender y ofrecer soluciones desde la comercialización de un dispositivo que es una herramienta, la tecnología, el entendimiento
y las buenas prácticas que transforman la agricultura. Entonces, el objetivo siempre de la compañía nunca ha sido enfocarse netamente en el aspecto comercial, sino cómo nuestras acciones, nuestro equipo de trabajo, el servicio postventa y cada una de los integrantes del equipo buscan fortalecer esa relación y contribuir a la agricultura en Colombia. Para quienes de pronto no han escuchado sobre DJI Agriculture, DJI es una marca principalmente enfocada al desarrollo de tecnología drone. La categoría Agriculture nos ubica precisamente netamente en soluciones para el campo, con tecnología enfocada a la fumigación y a la pulverización, ¿cierto? Es una empresa fundada desde 2015, tiene presencia en más de 160 países y para el cierre del año 2022 tenía una venta de más de 200.000 unidades de drones, es decir, los drones son una realidad tanto en Colombia como en Latinoamérica y en muchos países líderes que hoy le están dando apertura a esta tecnología para transformar los métodos tradicionales y buscar un objetivo en común, y es tener la dignificación de un agricultor y la nueva entendimiento de las prácticas de agricultura. Es por eso que en este espacio hoy queremos compartir con ustedes a través del experto Hernando Betancourt una socialización supremamente importante, y es cómo el tamaño de gota, que es una de las características que podemos administrar a través de esta tecnología, nos favorece y cómo manejarlo. Entonces, doy paso a el doctor Hernando Betancourt. La noche de hoy nos tiene preparado este tema y por el cual ustedes se han conectado. Continuamos en contacto a través de la caja de mensajes del chat y allí pueden escalarnos todas sus consultas. Adelante, don Hernando. Muy buenas noches, mucha, digamos así, alegría, muy contento por esa gran participación. Y también quiero aprovechar, destacar la presencia del doctor Luis Horacio Pérez Sánchez, quien es un experto también en técnicas de aplicación. Doctor, muy buenas noches. Qué alegría tenerlo en este webinar. Buenas noches, Hernando, con muchísimo gusto. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. El equipo, los drones o cualquier equipo que usemos para aplicación de productos químicos es solo una herramienta. Las partes técnicas, como tú bien lo vas a explicar esta noche, como es lo relacionado al tamaño de gota, es uno de los pilares para que ese buen equipo funcione correctamente. Así es que los invito a que le pongamos mucha atención al doctor Betancourt, porque este es un tema fundamental para que esos productos químicos que costaron un dinero funcionen correctamente. Muchas gracias, doctor, muy amable. Entonces, Juanita, procedemos a presentar. Sí, adelante. ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí, señor. ¿Puede darle la opción de proyectar? Correcto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Como decía el doctor Horacio, este tema es supremamente importante. Es aplicación y manejo de plaguicidas agroquímicos en el año 2024. Drone Innovation, DJI, y el equipo que ustedes acaban de ver, de presentarse, han hecho un esfuerzo muy grande para entregarles a ustedes todo lo que son estos aspectos en aspersiones y dispersiones aéreas, específicamente con drones. Entonces, queremos en este 2024 tenerles unas sorpresas muy buenas en cada webinar que vamos a hacer. También queremos ofrecerles un curso de técnicas de aplicación que amerita hacerlo para las personas que aquí adquieran el dron, y muchos pilotos y muchos agrónomos y muchos técnicos agrícolas quieren participar de este curso de técnicas de aplicación porque ya me lo han manifestado. Es así como nosotros con este equipo, que a medida que se eleva del suelo nos causa emoción. Entonces, iniciamos con varios temas, ¿sí? Entre ellos, el primer tema es
la importancia del tamaño de gota en las aplicaciones de plaguicidas. Específicamente nosotros estamos hablando del T20P y el T40. Vamos a enfocarnos en eso. También dentro del curso de técnicas de aplicación vamos a ver lo que es el agua, el manejo del agua, el manejo del aceite como diluyentes y como transportadores de agroinsumos. El tratamiento del agua es algo supremamente importante. Los coayudantes es algo fundamental en esta época y sobre todo en técnicas de aplicación con drones. Vamos a ver más adelante lo que son manejo de plaguicidas, modo de acción y mecanismo de acción de cada uno de los plaguicidas, cómo controlamos la calidad de las aplicaciones con drones, ¿sí? Es fundamental también hacer esta presentación y este ejercicio práctico. También vamos a darles unas breves historias de las aspersiones, por cómo empezamos y por dónde hemos pasado, qué recorrido hemos tenido, para finalizar con un control de costos en la operación de los drones y una elaboración de tarifas de drones. Básicamente, esto es el curso de técnicas de aplicación. Lo de hoy, lo de esta noche, es importante relacionar la gota con los equipos T20P y T40. Para iniciar, nosotros queremos decirles a ustedes que la gota tiene unos parámetros fundamentales, como son cómo se mide la gota. Digámoslo así, es importante saber los tamaños de gotas por su diámetro para poder calcular el volumen de mezcla por hectárea. Acá arriba tenemos la formulita que nos la hemos aprendido desde el inicio, desde bachillerato, pero hoy en día la necesitamos para hacer aplicaciones importantes en el cálculo del volumen de mezcla por hectárea. Así que una gota de 800 micras, que es una gota bastante grande, la podemos convertir en 8 gotas de 400. Y estas 8 gotas de 400 las podemos convertir en 64 gotas de 200 micras y así sucesivamente. Quiere decir que este volumen es igual a este volumen y a este volumen igual también es el peso. Entonces, nosotros queremos decirles a ustedes que cualquier gota que nosotros, digámoslo así, programemos, tiene una medida de micras. Esas micras es el diámetro que tiene la gota. Y la gota siempre es redonda porque tiene el fenómeno de tensión superficial. La formulita para calcular el volumen de mezcla es esta: 4/3 de pi multiplicado por el R al cubo, ¿sí? Entonces, perdón, a la tercera potencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros, ese tamaño de gota nos permite calcular el volumen. Por ende, nos permite calcular el volumen de mezcla por hectárea del número de gotas que nosotros vamos a definir en cada cultivo. Eso ya es una decisión agronómica, cada agrónomo da la recomendación. Es así como ya empiezo a ponerles tareitas y a decirles, por favor, por el chat me dicen 800 micras, ¿a cuántas gotas de 100 micras corresponde? Tenemos la forma de medirlos, también tenemos estereoscopios para medir la gota y así sucesivamente decir a qué corresponde una micra, porque dijimos inicialmente que las gotas se miden en micra, que su diámetro es el que nos determina todos los parámetros para calcular el volumen. Entonces, ¿qué es una gota? Una gota es una micra o micrómetro, perdón, una micra o micrómetro es otro submúltiplo de la unidad de medida del metro y corresponde a una millonésima parte de dicha unidad. El símbolo ya lo sabemos, lo conocemos todos, ¿sí? Entonces decimos que 1 millón de micras es igual a 1 metro, ¿sí?
Y por lo tanto deducimos que si ese 1.000.000 de micras es igual a 1 metro, también 1.000 micras es igual a 1 milímetro. Entonces ya pueden ustedes estar parametrizando para los que son nuevos en este tema, parametrizando qué cantidad de gotas puede tener usted en 1 milímetro, ¿sí? Y para que nos vamos asociando a los términos cuando estemos haciendo consultas bibliográficas, un micrómetro, una micra, un micrón, son lo mismo. Entonces, no nos asustemos por eso. Y ya más adelante, nosotros le vamos a dar una cantidad de micras cúbicas para que ustedes nos calculen los litros. Pero tenemos hoy en día un apoyo muy grande, es que tenemos en Google los convertidores de medidas. Entonces podemos decir que un micrómetro cúbico tiene tantos centímetros cúbicos. Es así como un micrómetro cúbico tiene 1 a la menos 12 centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces usted coloca el valor y prepara la presentación. Entonces, un micrómetro cúbico es igual en litros a 1 por 10 a la menos 15 litros. Entonces, también ya podemos, en base a ese micrómetro cúbico, calcular los litros por hectárea. Seguimos con la tareita, buscando 800 micras, ¿a cuántas gotas de 100 micras corresponde? Bueno, ¿por qué razón? Porque necesitamos que todos aprendan a calcular el volumen de la micra, de la gota, que es en micras, para poder llegar con ese ingrediente activo que llega a la gota, que tiene la gota en su interior, llegar al objetivo que es, ¿sí? El objetivo biológico que nosotros tenemos, entonces, con una dosis determinada. Y en este caso, nuestra fábrica de producción de gotas son los drones. O sea, para mí es la mejor alternativa que hay en este momentico para hacer aplicaciones de excelente calidad. Nosotros normalmente en los otros equipos y con el respeto de muchos colegas agrónomos que me están escuchando, sabemos que la calidad de aplicación tiene sus fallas, tiene muchas fallas humanas, y este equipo, la verdad es que está totalmente sistematizado, parametrizado, que nos da una garantía de que todos los parámetros que tenemos van a ser constantes. Entonces, este mismo equipo ha ideado lo que vemos aquí, el aspersor centrífugo con atomización doble. ¿Por qué razón esto es un éxito? Porque no tenemos que trabajar con boquillas ni tenemos que cambiar boquillas, sino que este atomizador centrífugo doble nos garantiza un tamaño de gota uniforme que maximizan el uso de los pesticidas, evita obstrucciones en tareas de esparcido de polvo humectable. Esto es lo fundamental. O sea, que toda esta tecnología desemboca acá en este momento. Lo podemos ver claramente en el video corto que presentamos. Son 2 discos que rompen la gota y esa gota es totalmente uniforme. Entonces, podemos observarlo otra vez. ¿Para qué? Para que este equipo que está, digámoslo así, flotando en el aire, que para mí es una maravilla, nos entregue una calidad de gota excelente, como lo podemos estar observando. La verdad es que es maravilloso ver cuando esto se levanta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hemos dado el gran salto digital en el campo para apoyar la agricultura específica por sitio. Como lo decía en la introducción Juanita y Juan Fernando, la verdad es que Drone Innovation ha querido desde el 2015 aproximadamente apoyar este desarrollo, y tenemos una fe muy grande en que con estos equipos vamos a desarrollar lo que llamamos nosotros la agricultura inteligente.
Y aquí tenemos una fábrica de gotas que nos está produciendo, digámoslo, diariamente una cantidad de aplicación de insumos. Estos tienen un costo, obviamente. Y esa fábrica de gotas tiene que ir, digámoslo así, parametrizada. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos de aplicar grandes volúmenes, ¿sí? Esos grandes volúmenes son, en este caso, un alto volumen, 200 litros y más como estamos acostumbrados. También queremos ir bajando a 20 litros, uso un bajo volumen, y a utilizar ultra bajo volumen. Con la única forma de hacerlo es con estos equipos, definitivamente. Entonces, aquí es donde entra la estrella de esta noche, ¿sí? El actor principal, que es la gota. Y vuelvo con el ejemplito. O una gota de 800 micras, ¿cuántas de 100 hay? Que es la preguntita que me van a responder por el chat cada uno de ustedes. Entonces, esta gota tiene el poder de lo exponencial. Todo lo determina el tamaño de gota. A medida que nosotros vamos avanzando en el tema, nos damos cuenta que la gota está compuesta por su tamaño y su cobertura. El tamaño de gota y la cobertura, o sea, número de gotas por centímetro cuadrado, son dos de los principales parámetros que se deberán verificar al momento de realizar la aplicación de fitosanitarios y son los que dan la pauta de que la aplicación resulte eficaz sin generar inconvenientes de deriva. Fundamentalmente eso. No podemos causar daño ni interno ni externo, ¿sí? Para ello, nosotros nos hemos acogido a una norma, digámoslo así, universal. Está en Europa y está en América, que es la norma S572, donde nos dice que el tamaño de gotas se clasifican en seis categorías. Nosotros vamos a trabajar con esas 6 categorías que van desde 150 micras hasta 900 micras. Gotas menores a 150 micras, que ya sabemos que es una micra, son tendientes tanto a evaporarse como a ser trasladadas más fácilmente por el viento. Eso se llama una exoderiva. Sin embargo, gotas extremadamente grandes presentan un comportamiento inadecuado, ya que pueden rebotar y no ser absorbidas por la planta cayendo al suelo, lo que se conoce como una endoderiva, por lo cual los tamaños útiles para la aplicación agrícolas se encuentran entre 150 y 400 micras. Para el caso de insecticidas y fungicidas, donde se requiere una buena cobertura, en general se utilizan gotas fina y mediana. Estas parametrizaciones, estas medidas también las vamos a ver. Entonces, queremos decirles que cuando usted está haciendo una aplicación, existe la posibilidad de que haya una exoderiva causada por el viento, ¿sí? Pero también existe una posibilidad de una endoderiva, una pérdida de producto porque las gotas son demasiado grandes, ¿sí? Y también existe otra posibilidad por evaporación, tamaños de gotas muy pequeñas. Entonces, con esto, y nos acogemos a los parámetros que nos da la ISO, la reglamentación, y es 6 categorías. Estas 6 categorías las podemos clasificar así: muy fina, en menor a 100 micras. Cuando utilizábamos boquillas, sabíamos que las de color rojo tienen tamaño de gota. La fina está entre 100 y 175, la mediana está entre 175 y 250, la grande está entre 250 y 375, y la muy grande entre 175 y 450. Extremadamente grandes ya son estas, ¿sí? Entonces, pero este es un rango que está parametrizado ya y aprobado por la Sociedad Americana de Ingenieros Agrónomos. Entonces, como lo podemos ver acá, ya clasificamos en tamaño de gota y clasificamos con este símbolo. Esto es fundamental para cuando estemos hablando
en la recomendación de gota para los drones. También, como les decía ahora inicialmente, lo fundamental es el tamaño de gota asociado a la cobertura. ¿Por qué la cobertura? Porque la cobertura es el factor clave que nos va a decir a nosotros cuántas gotas debemos colocar en nuestro objetivo, ¿sí? Por cada centímetro cuadrado. Entonces, aquí estamos hablando de herbicidas de contacto y nos dan un parámetro entre 30 y 40. Si es sistémico, podemos bajar un poquito, ¿sí? Cuando hablemos de modos de acción de los herbicidas, insecticidas y fungicidas, vamos a entender mucho mejor esto. Pero por el momento es el tamaño de la gota el que nos define qué necesitamos por unidad de área, centímetro cuadrado, como lo es los insecticidas si son de contacto, como lo es si es sistémico, disminuye el número de gotas, igualmente el fungicida. Entonces, estos parámetros nos permiten a nosotros hacer una asociación. Y en este momento, el señor Jesús Vázquez, hace más o menos desde el año 2003, a mí me gusta mucho hacer esta referencia, porque hay que darle, digamos así, la creación de esta tabla a esta gente. Bueno, de todas maneras, aquí en cada uno de estos tratamientos tenemos fungicida, vamos a remitirnos solamente al insecticida. Insecticida de contacto 40-50, que lo vimos allá, pero nos asocia con el tamaño de la gota en micras. Entonces ya sabemos cuántas gotas vamos a colocar en un centímetro cuadrado si es un insecticida de contacto. Ya sabemos cuántas gotas vamos a colocar en un centímetro cuadrado y el tamaño de la gota si es sistémico. Entonces, con esta tabla que les va a quedar a ustedes, nosotros nos referimos a el tamaño de gota que estamos recomendando. Quiero hacer énfasis en que y es una aplicación de productos fitosanitarios fácil de conseguir en las redes sociales. También quiero decirles que hay otras aplicaciones, ¿sí? Otras aplicaciones, pero que no son agrícolas, para definir los tamaños de gota. Tienen que tener muy en cuenta eso, porque no se pueden confundir cuando ustedes estén haciendo consultas bibliográficas o estén leyendo algún trabajo que tenga que ver con tamaño de gota. En definitiva, no existen aplicaciones iguales, por lo cual es importante que la misma sea realizada por personal capacitado que conozca el producto. ¿Por qué yo digo que no existen aplicaciones iguales? Porque siempre uno va a encontrar que va a salir a trabajar en condiciones climáticas, digámoslo, difíciles. Entonces hay que tener en cuenta la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento. Entonces, por esto es importante que nosotros tengamos en cuenta esto y protegernos a sí mismo y a su cultivo, pero también a la sociedad que está en esto. Nosotros con los drones estamos protegiendo y estamos dejando de contaminar a las personas que aplican y a los vecinos, porque la aplicación es muy puntual. Bueno, continuamos haciendo énfasis con el tamaño de gota, que es el que lo determina todo, y con la creación de este aspersor centrífugo de atomización doble, que es el que nos permite tener una uniformidad en la gota. Entonces, el tamaño de la gota lo es todo. El tamaño de la gota al momento de utilizar los fitosanitarios es la clave para una aplicación eficiente y sin derivas. Fundamental que sea sin derivas. Que hay situaciones de derivas que las podemos nosotros manejar, importante, las vamos a ver más cuando estemos manejando coagulantes. El principal objetivo al momento de pulverizar es que el producto llegue al blanco sin afectar a la sociedad ni al ambiente.
Es por esto que la utilización de coayudantes resulta imprescindible al momento de realizar aplicaciones. Aquí hay una recomendación importante para todos mis colegas ingenieros agrónomos. El primer paso para un control eficiente es conocer la plaga a la cual nos enfrentamos, la enfermedad a la cual nos enfrentamos y elegir el producto correcto. Definitivamente esto es básico para iniciar una buena aplicación. Entonces, como les decía anteriormente, los drones, sobre todo el Agras T40 y el T20P, vienen con este rotor que nos permite la uniformidad de la gota. Para nosotros cambiar el tamaño de gota de grande a pequeña, de pequeña a grande, teníamos que ir a parar el equipo, quitarle las boquillas, desbaratar todo y cambiar el tamaño de gota. En este momento la gran facilidad que hay es que el rotor cambia de gota, uno lo puede en el mismo vuelo. Esa fue una presentación que le hice yo al doctor Horacio en la ciudad de Palmira, que podíamos en pleno vuelo cambiarle el tamaño de gota. O sea que esto es una, digámoslo así, algo maravilloso que le permite a uno en el instante en que necesita cambiar la gota, hacerlo. Y hacerlo sin ocasionar derivas. Entonces, vuelvo y repito, nosotros estamos muy interesados en que todos tengan en cuenta el tamaño de gota, me hagan la tareita que les puse ahora de las 800 micras, convertirlas en 100 micras. Y aquí hago referencia a otro maestro como el doctor Horacio, que es el doctor Humberto Ángel, quien en alguna época nos dijo, en 1 litro ustedes tienen un producto comercial de 1 litro por hectárea, ustedes lo pueden disolver en 1000 litros, en 200 litros, en 2 litros, pero si usted lo va a disolver en 1000 litros, necesita crear gotas de 960 micras para poner por centímetro cuadrado en su cobertura 20 gotas por centímetro cuadrado. Yo les pregunto, ¿esta gota sería grande, pequeña, mediana? Bueno, sería muy grande, ¿sí? Porque ya vimos en las ISOs que estas gotas grandes pueden no chorrearse o perderse en la endoderiva. Y aquí, ahí, este mismo litro lo podemos diluir en 2 litros y estas son las aplicaciones que podemos hacer con los drones. Entonces, está entre el rango de 2 a 20 litros. Ya hemos hecho trabajos con 2.6 litros por hectárea. Bueno, yo hago referencia acá al mapeo. Es fundamental el mapeo, pero pensamos nosotros que así como hay que hacerle mapeo al lote, también debemos hacerle mapeo a la gota. Entonces, hay una cantidad de aplicaciones que las podemos tener en nuestros celulares para poder hacer este mapeo y enfrentarnos a las condiciones climáticas, ¿sí? Hay una ventana de aplicación de agroquímicos donde nos dice, y hay unos equipos que nosotros tenemos para averiguar el viento, la humedad relativa, la velocidad del viento y la temperatura. Entonces, ¿sí me están escuchando bien? Sí, señor, vamos muy bien. Esta caja de mensajes les están dejando acá preguntitas que iremos resolviendo al final, pero vamos excelente. Bueno, perfecto. Bueno, Juanita, muchas gracias. Que a veces uno se emociona y entonces no se le va la onda. Bueno, entonces... Tranquilo, siga. ¿Cómo siga dice? Que cualquier cosa lo apoyamos. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, nosotros no estamos en una fábrica de gotas con 4 paredes, no, nosotros tenemos que salir al campo, donde nos vamos a enfrentar a una temperatura, a una humedad relativa y a una velocidad del viento, ¿sí? Entonces, cada aplicación por eso es diferente, ¿sí? En las investigaciones que nosotros hemos hecho, DJI nos ha enviado muy amablemente
una tabla de búsqueda rápida de selección de tamaño de gota. Como lo pueden ver acá, tenemos insecticidas y tenemos fungicidas. Ellos nos recomiendan en esta partecita verde que donde dice altamente recomendable. Aquí tamaños de gota de 100 a 150 micras. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para tomar decisiones cuando no tenemos un apoyo como les vamos a brindar nosotros más adelante en cada una de las presentaciones, ¿sí? En cada una de las aplicaciones. Esto les queda en la presentación para que ustedes lo estudien con más detenimiento. Pero sí el tema importante y que les he insistido es cómo calculamos nosotros el tamaño de la gota y el volumen de mezcla teniendo en cuenta tamaño de gota y número de gotas por centímetro cuadrado. Aquí nosotros hemos hecho esta tablita donde decimos que una gota de 40 gotas de 200 micras son 16.75 litros, que 50 gotas son 20 litros. Entonces ya sabemos nosotros con mucha propiedad de que podemos utilizar estos equipos para hacer estas aplicaciones que estarán entre 16 y 20 litros. Pero vamos a hacer una comparación bien interesante. Y es, si yo tengo gotas de 250 micras, porque la recomendación del agrónomo así me la ha dado, entonces me pide el favor, y por eso le coloco esta estrellita acá, colóqueme 50 gotas de 250 micras. Entonces, esto corresponde a un volumen de 40 litros aproximada, 41 litros, que es la capacidad que tiene el dron Agrax T40, ¿sí? Pero cuando de pronto tengo yo la oportunidad de cambiar el número de gotas, ya no son 250, sino que son 200 micras. Entonces, miren ustedes que me rebaja el volumen de mezcla por hectárea con las mismas gotas, ¿sí? Con las mismas gotas. Entonces, yo puedo también hacer ese cálculo de volumen de mezcla de acuerdo al tamaño de la gota. También, si en un momento dado me dicen, mire, no, usted puede bajarle todavía más, ¿sí? Entonces, ¿qué volumen? Y las mismas gotas, 50 gotas por centímetro cuadrado. ¿Qué volumen podría usted utilizar y podría aplicar con el dron? Estamos hablando de 8.84 litros por hectárea. Entonces, miren ustedes que pueden jugar con estas medidas y hacer aplicaciones muy interesantes. He tenido solicitudes de agrónomos brasileros donde dice, ustedes pueden aplicar 2,5 litros por hectárea con 50 gotas, y les decimos que sí, siempre y cuando las condiciones climáticas nos permitan tener gotas de 100 micras y con coayudantes muy especiales, que es la tarea que tenemos más adelante en otro webinar, cuáles son los coayudantes que nos van a ayudar a mejorar esas condiciones climáticas para poder hacer aplicaciones y no se vea afectada el resultado biológico. Es así como tenemos una escalita, ¿sí? Donde comparamos las gotas de 100, 150 y 200 micras y cada uno de sus volúmenes, dependiendo del número de gotas que necesitemos de acuerdo a los productos fitosanitarios que vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, cada uno de estos tiene su rango y tiene su explicación, ¿ya? Entonces, esto es para aplicaciones, digamos, en un primer plano, en una hectárea. Se nos vienen otro tema muy interesante y es la aplicación de árboles frutales. Estos árboles frutales ya tienen otra forma de calcular el volumen de vegetación y también tenemos, que lo vamos a ver en el curso de técnicas de aplicación, estos cálculos más detenidamente, pero quiero que ustedes lo sepan que hay forma de calcular el volumen, ¿sí? El volumen de follaje
con los parámetros que dan en los árboles, como es la altura, como es la parte superior, y lo utilizamos también, utilizamos la distancia entre cada uno de los árboles. Entonces, esto ya amerita una práctica muy precisa para nosotros hacer estas aplicaciones. Pero de una vez les comento, una vez obtenido el volumen del follaje, se debe elegir una dosis de aplicación, ¿sí? Está relacionada con la densidad foliar, el tipo de tratamiento, la especie frutal y el tipo de pulverización. Aquí nos dan un ejemplo muy importante. Entonces, lo que sí es que en estos árboles frutales vamos a necesitar un mayor volumen de litros por hectárea. Esto es fundamental que quede claro, pero también se puede hacer con los drones, y de hecho lo hemos hecho en aguacate, en limón, con unos resultados excelentes. ¿Sí? Algo que quisiera resaltar, muchas gracias a todos los que están conectados, es la precisión y la eficiencia de los drones, ya que pueden aplicar agua de manera precisa y eficiente, claramente fertilizantes, fungicidas, insecticidas, lo que va a permitir una distribución uniforme en áreas específicas que ustedes necesiten. Esto ayuda a evitar el desperdicio tanto de agua, de fertilizantes, de fungicidas, insecticidas, y garantiza que las plantas que reciban toda la adecuada humedad o aplicación que ustedes necesiten y requieran. Siga, Excelente. Muchas gracias, excelente. Eso que acabas de comentar es importantísimo, porque el dron garantiza una recuperación, digámoslo, del 90 al 97% aproximadamente. Son recuperaciones muy buenas, ¿ya? No hay desperdicio del producto precisamente por la precisión con que se aplica. También es importante saber que nosotros podemos hacerle control de calidad a todas las aplicaciones, ¿sí? Con el papel hidrosensible. También hay otros líquidos que nos permiten una fluorescencia y contar el número de gotas. ¿Para qué? Para garantizar una penetración en los cultivos, ¿sí? Entonces, decirle a los agricultores, aquí tenemos que utilizar tamaño de gota entre 100 y 50 micras para que penetre bien. Hay gotas sistémicas que son más grandes, pues si tiene contacto con la planta se puede hacer. Y también para que esa penetración quede internamente en la planta, ¿sí? Por la sismosidad, por el fenómeno de evaporación, que lo vamos a ver más adelantico, estas gotas entran por todas partes de la planta. Ese fenómeno que les estoy diciendo yo es este fenómeno, el fenómeno de la evaporación. La evaporación es un fenómeno que empuja el tamaño de gota del agua hacia arriba, y para poder tener este ciclo. Igualmente pasa en nuestras aplicaciones cuando nosotros nos enfrentamos a las condiciones ambientales, las condiciones climáticas, ¿sí? Entonces está el viento, ¿sí? Está el peso de la gota y está la evaporación. Y a medida que pasa ese tiempo, la gota se va colocando más pequeñita. Hay una tablita que les voy a presentar más adelante para que ustedes vean cómo es ese fenómeno de la caída de la gota, y también de los cambios de temperatura y humedad relativa. Yo aquí en esta tablita quiero detenerme un poquito, y es tamaño de gota de 100 micras, ¿ya? Vamos a hacer una observación muy específica. Temperatura en grados centígrados, 20 grados, humedad relativa de 80. La vida útil de esa gota en segundos es de 50 segundos. Y la distancia de caída es de prácticamente 6 centímetros. No cae, mejor dicho, no cae al suelo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros aumentamos la temperatura, ¿sí? Como lo pueden ver acá, 10 grados, y la humedad relativa la bajamos 20%, ya nos queda menos tiempo, y ya lo que cae es ni 2 centímetros, se evapora,
Por eso es tan importante el tamaño de gota, ¿sí? Manejarlo por estos lados. Y si tenemos 20 grados, con 80% de humedad relativa, nos va a durar 200 segundos. Y en esos 200 segundos vamos a recorrer 81.7 metros. Y si le aumentamos de temperatura y le disminuimos de humedad relativa, ya va a ser menor el tiempo. Miren ustedes, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo esta tablita? Que nosotros tenemos que entrar a jugar con todas estas condiciones climáticas que se nos presenta, y por eso es que tenemos que tener en cuenta, cada que vamos a salir al campo, tener en cuenta todas las condiciones climáticas para poder hacer una buena recomendación del tamaño de gota, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cada aumento de 10 grados aumenta la evaporación. Cuando nosotros estamos a los 30 grados centígrados y en estos calores que han hecho tan tremendos, se nos sube a 32, 33, nos toca parar la aplicación, ¿sí? La humedad relativa. La humedad relativa, la verdad es que cada que nosotros aumentamos la humedad relativa, nos disminuye la evaporación. Eso es una, digamos, ventaja. Esto todo es muy importante tenerlo en cuenta porque nos lleva a estas mediciones que ya han hecho los expertos, y es que gotas de este tamaño, lo han hecho en laboratorio, tienen desde 3 metros, se demoran cayendo, sin afectarse pues por las condiciones climáticas, se demoran. Esto es en un recinto cerrado, ¿sí? Entonces le dicen que se demora 1 hora y 6 minutos cayendo al suelo, y que esa gota puede, si tiene 5 kilómetros por hora el viento, puede llegar hasta los 4.827 metros, o sea, hasta unos 4 kilómetros, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros aumentamos el tamaño de la gota de 3 metros, entonces nos va a aumentar el tiempo. Y como lo veíamos, entre 100 y 200 micras, pensemos, aquí vamos a tener un buen tiempo y vamos a tener una menor deriva, ¿sí? Ya. Estos son los rangos donde nos permite trabajar muy bien eso. Esto es como cultura general para que ustedes lo tengan en cuenta. Otro aspecto importante es cómo medimos, y estas son prácticas que tenemos que hacer en campo, cómo medimos la calidad del tamaño de gota. Eso es haciendo colocando las tarjeticas hidrosensibles que nos permiten medir el número de gotas por centímetro cuadrado. Muy bien, hay aplicaciones hoy en día, ¿sí? Hoy en día hay aplicaciones que nos permiten hacer estas cuentas rapidito, tomándole foto a la tarjeta hidrosensible, y es así como les dejo a ustedes aquí en la presentación una cantidad de aplicaciones que las podemos bajar al celular, y esto es una herramienta para nosotros calcular la calidad de aplicación. A mí me gusta mucho este de acá, ¿sí? Entonces le permite a uno con mayor seguridad verificar, hacerle el mapeo a la gota, definitivamente, ¿sí? Y agilizando un poquito la presentación, es importante tener en cuenta que la ineficiencia del uso de plaguicidas en frutales excesivo, el excesivo volumen de aplicación, da pérdidas que superan el 50% del volumen aplicado. Esto es algo importante, y se hizo un trabajo con los drones a unos 40 litros por hectárea, y los resultados fueron excelentes. También les dejo la presentación, la referencia para que ustedes la consulten. También quiero mostrarles algo que me mandó Juan Fernando, y es que nosotros con los drones podemos hacer aplicaciones selectivas, que es otro tema que vamos a ver. Quisiera agregar algo ahí, don Hernando. Por eso Sí, es tan importante el tema del monitoreo y el análisis previo antes de hacer las aplicaciones, bien sea hacer un monitoreo o análisis con un Mavic multiespectral, o si tienen un componente que pueda equiparse antes de hacer un análisis y un monitoreo exhaustivo.
¿Esto qué conlleva? Que para los parámetros agrícolas van a tener una planimetría importante antes de hacer su planificación y sus aplicaciones. ¿Esto qué va a proporcionar? Que a los agricultores los datos en tiempo real sobre las condiciones de su cultivo, lo que les va a permitir ajustar el riego y los otros tratamientos según sea necesario el tipo de aplicación que vayan a implementar. Eso está muy bien. La verdad es que este trabajo que tú me enviaste ahorra el 61% del herbicida aplicado en el cultivo de la piña, que es muy importante también tenerlo en cuenta. Bueno, como les decía, la variación de la humedad relativa y la temperatura hoy en día es muy fácil controlar porque tenemos equipos para monitorearlos, también tenemos aplicaciones en la red que nos permite muy exactamente, también se las voy a enviar para que ustedes tengan una seguridad si hacen o no si van a hacer la aplicación o si salen a hacer la aplicación o no salen de acuerdo a las condiciones climáticas. La verdad es que esto pues para mí ha sido un tema supremamente interesante. Pienso que me ajusté a la hora de que habíamos programado. Ya pasamos a atender las preguntas, ¿no? Fabuloso, tenemos varios. Bueno, muy bien. Varias preguntas. Bueno, por acá les estamos dejando algunos enlaces en el chat para quienes quieren consultarnos sobre el tema de refacciones, de algunos drones. Entonces voy a hacer acá una rápida selección de algunas preguntas que tenemos para que nuestro panel de expertos nos ayuden a responder muy bien. Pregunta rápida, por acá nos consulta. Pregunta muy importante, Pavel nos dice, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Cada cuántas horas o ciclos de uso se debe realizar el mantenimiento? También quisiera saber si los servicios de mantenimiento están categorizados, o sea, si por ejemplo cada 10 horas de un servicio menor y cada 100 horas de un servicio mayor. Entonces nuestro equipo técnico, Pavel, te hace la siguiente respuesta. El mantenimiento debe ser diario. Cada vez que se realice la finalización de una aplicación, utilizar agua para sacar los residuos químicos que quedan dentro del dron y del sistema de pulverización. Así evitamos daños y empaques del sistema eléctrico. Entonces, en términos de buenas prácticas y cuidados, súper, súper valioso que hagan este chequeo. Muy bien. Por acá tengo más preguntas. Perdón, quisiera complementar Claro que sí. algo ahí, Juanita. Es muy importante tener, para cuando vayan a hacer aplicaciones de elementos pesados o elementos mayores, de fungicidas o plaguicidas, tener un coayudante. Esto va a mejorar mucho más la mezcla en sus aplicaciones. Adicional a esto, cada vez de cada aplicación, como lo mencionaba Juanita, hacer un pequeño sondeo. Cada vez cuando terminen sus aplicaciones, agregan agua al dron y dejan que esto evacúe, así van a evitar taponamientos en las estructuras del dron. Exacto. Por acá nos dice Alejandro Levaro, pregunta para el ingeniero Hernando. Para el caso de propaniles en el cultivo he tenido muchos inconvenientes de quema en mis cultivos. ¿Qué parámetros nos puede recomendar para este producto en especial? Bueno, en este momentico le pediría el favor que me hiciera, me dejara el teléfono donde me pudiera comunicar con él, porque pues es un tema que de pronto tratarlo por aquí sería de condiciones comerciales que no nos interesa en este momento hacerlo, ¿cierto? Así es, muy bien. Igual acá Alejandro nos deja su pregunta. Continuamos con otras preguntas que tenemos registradas. William Mora nos pregunta, para el tamaño de gota, velocidad del dron y cantidad de líquido quedando ancho del trabajo, tendremos con los parámetros y qué altura. Entonces ahí es como recapitular, a lo mejor le quedó un poco mal redactada la pregunta, pero lo que entendemos es sobre el tamaño de gota, la velocidad y la cantidad de líquido, parámetros de tamaño de altura. De pronto repasar un poco ese punto en especial, don Hernando. La verdad es que la altura no la determina el ancho de faja. Nosotros estamos trabajando en un margen entre 2.5 y 3 metros de altura para garantizar el ancho de faja, que es de 11 metros en el caso del Agras T40. ¿Sí? Variar en eso no nos traería
o beneficios. Ese es lo óptimo que hay en este momento y que hemos experimentado con los drones. Muy bien, muy bien. Por acá también tengo más preguntitas que me dicen el tamaño de gota. Muy bien, una gota de 800 micras tiene un volumen X. Para tener ese mismo volumen con gotas de 100 micras necesitamos 152 gotas, nos dice Luis Horacio Pérez. Ah, ¿Qué tal? doctor, por favor, prenda el micrófono para escucharlo. Doctor Luis Horacio, no nos escucha. Tiene su micrófono cerrado. Tiene el micrófono apagado. Ya. Sí. No, yo lo que escribí respondiendo muy juiciosamente como alumno al doctor Betancourt es que el volumen de una gota de 800 micras, de acuerdo a su fórmula de 4/3 de pi r al cubo, es un volumen X. Para obtener ese mismo volumen con gotas de 100 micrones necesitaríamos no 112, sino 512. Correcto. Excelente la respuesta. Quiere decir que usted tiene en cuenta el poder exponencial de la gota. Eso para mí es lo más importante. Exacto, no, es que el volumen es una fórmula matemática que tú mismo la diste. Sí, Tú le señor. calculas el volumen a una gota de 800 micras, eso ya lo sabemos, eso da un volumen X. Sí, correcto. Cada vez que tú disminuyes a la mitad del diámetro de esa gota, necesitas 8 veces más gotas para tener ese mismo volumen. Claro que sí, sí, señor, así es. Fabuloso. Sebastián Mayorga nos dice, buenas noches. En cultivos que tienen callejón como la papa o la fresa, ¿qué tamaño de gota podría utilizar? Altura y velocidad, ya que veo que hay mucho desperdicio de producto. Bueno, no, por favor, Juanita, repítemela que no me... La pregunta puntual de Sebastián Mayorga es, en cultivos como papa y fresa, ¿cierto? Que tienen, él dice Sí. callejón, ¿qué tamaño de gota podría utilizar, altura y velocidad? Bueno, muy bien. Ahí podemos aplicar fórmulas del follaje de los frutales, ¿sí? La altura, el ancho de copa, todo eso, porque en el caso de la papa se necesita ese volumen de follaje para poder determinar la velocidad y el tamaño de gota que se necesita para poder que la gota llegue por todas las partes de la planta, la parte baja, la parte alta, y así sucesivamente tenga, esas son las características que nosotros tenemos que venderle al agricultor, que hay que, y me parece muy importante la pregunta que está haciendo, que hay que tomar las medidas de la altura del cultivo para poder determinar cuál va a ser el volumen y el tamaño de gota que vamos a utilizar. Porque entre más alto sea, tenemos que tener unos rangos de gotas muy bajitas para que haga ese movimiento sinuoso a través de las hojas del cultivo, a través de las hojas de la mata. Sí, señor. Muy bien, bueno, tenemos dos participantes. Juan González hace ratico nos alzó la mano, entonces como vamos muy bien de tiempo y aprovechando esta sesión, vamos a cederle la palabra. Adelante, Juan, cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud? Hola, muy buenas noches a todos, ingenieros, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Excelente, contentos de tenerte, Mírenle, Juan. muchas gracias. Les quería consultar, en productos, en ciertas aplicaciones, más que todo sobre arroz, ahorita tenía la duda con el tema también, vi que un compañero preguntó acerca de los propaniles, para uno no, pues, no quemarlo, con ciertos tipos de productos como los propaniles, muchas veces tienden a quemar el cultivo con el P40, ¿sí? Y la otra duda que tengo también va encaminada también a productos parecidos al arroz, que es el de los azufres. ¿Por qué productos se podría reemplazar ciertos azufres? He trabajado con azufres líquidos también y aún así me generan dificultades con el dron. Sí, entonces me gustaría saber de pronto cómo puedo apoyar en esa parte
tanto pues no solamente con el tamaño de la gota, sino también de pronto por qué productos reemplazar tanto azufre y o darle también manejo al tema del propanil con el T40. Muy bien. Bueno, también muy interesante la pregunta. Hay una cantidad de productos en el comercio que se podrían utilizar. Yo por eso me abstengo de dar nombres porque son productos comerciales, pero sí le puedo decir que estos productos trabajan por concentración. Hay que hacer cálculos de acuerdo al volumen de mezcla que nosotros calculemos, la concentración del producto y así disminuir dosis por hectárea. Los productos que actúan por concentración nos permiten disminuir dosis por hectárea. Esa es la recomendación que yo hago, bajar el producto. Por eso no lo hago a nivel de nombres, porque he tenido ya inconvenientes donde me dicen, usted no puede cambiar el volumen en la dosis por hectárea. Resulta que en los drones, y lo sabemos y lo podemos hablar con el glifosato hay que bajarle de dosis con el dron porque la concentración aumenta. No es lo mismo diluirlo en 200 litros que diluirlo en 20 litros, en 15 litros, en 5 litros como lo estamos haciendo en caña de azúcar. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, la concentración del producto. Muy bien, Vale, le agradezco mucho. a ti, Juan, por participar. William Mora, que estuvo muy activo con nosotros en el chat, adelante. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta esta noche? Hola, muy buenas noches. Sí, formulé un poquito más la pregunta, sí. Quería saber en el tema de arroz, ¿qué ancho de trabajo recomiendas, a qué altura y con qué micras para arroz? ¿Para aplicar qué? Fungicidas. Fungicidas, sí. Sabemos que los fungicidas, por su modo de acción, la mayoría son de contacto. Entonces necesitamos de 70 gotas por centímetro cuadrado, de un tamaño de gota más o menos que nos cubra todo, entre 200 y 250 micras. Entonces, esa es lo fundamental que hay que tener allí. Importante, saber si es de contacto, si es sistémico. En este caso, es de contacto. ¿Sí le quedó claro? Sí, señor. ¿Qué ancho de trabajo recomiendas? Como para No, que... yo no le cambiaría la altura al dron. Trabajaría, y en arroz me permite trabajar a 2.5 metros de altura. Con un ancho más o Ingeniero, menos... Eso es un ancho de faja de 11 metros aproximadamente. Ah, ok. Gracias. ingeniero, qué pena ahí, le quería preguntar de rapidez. Productos como propanil y eso que son para quemas, ¿se recomienda más que sea con gota gruesa o con gota más tirando a la fina? Bueno, sabemos que los productos tienen un pH y tienen un peso molecular y tienen también digamos, la forma de acción, ¿cierto? Si es sistémico o si es de contacto. Ya, entonces, esos productos que son sistémicos los podemos trabajar con una gota menor, porque se necesita menos gotas por centímetro cuadrado, y hacer un efecto de quema muy seguro, digamos, muy eficiente. Entonces, yo le diría que si es herbicida, lo podemos trabajar entre 200 y 250 micros aproximadamente, el tamaño de gota. Muy bien, equipo. Con este espacio les agradecemos a todas las personas por haber conectado la noche de hoy. Creo que cumplimos el objetivo de estar acá con ustedes. En algún momento llegamos a ser más de 90 personas, lo cual nos emociona mucho porque eso nos da una respuesta positiva. Tener a 90 personas concentradas durante una hora con el tema, interactuando, la verdad que nos hace sentir satisfechos y saber que este tema les gusta.
Como bien lo mencionaba don Hernando, este es un espacio que no solamente se limita una vez al mes. Queremos que ustedes nos escriban por iniciativa propia, digan, yo quiero tomar el curso de técnicas de aplicación, hablen con Juan y digan, yo quiero hacerme a mi dron, ¿qué me recomiendas? ¿Cuál es el dron para mí? ¿Un T40, un T20P? Quiero empezar a prestar servicios de aplicación, me estoy cambiando de servicio de avionetas a drones. Todas estas preguntas de cómo acciono, cómo soy mejor, cómo tomo una decisión, cómo me oriento, bien puedan siéntanse en la libertad de escribirnos, para eso estamos. Y pues acá les queda un código QR para que también nos contacten y empiecen a escalarnos precisamente estas dudas. Quisiéramos atender y responder todas las manitos que nos están alzando, las preguntas del chat, pero pues también vale la pena como respetar lo comprometido. Digamos, nos conectamos una hora y en esa hora les brindamos la información. Así que adelanten, siéntense en la libertad de escribirnos y agendar espacios, videollamadas, visitarnos en nuestras oficinas, en nuestras sedes, en la sede de Cartago, en la sede de Casanare, en la sede de Funza. Pueden acompañarnos. O sea, lo que queremos siempre es estar cada vez más cerca de ustedes. A Juan Fernando Luque, a don Hernando Betancourt, muchísimas gracias por hacer esto realidad, por estar siempre dispuestos a responder mejores dudas. En el link de WhatsApp seguiremos en contacto. Gracias a todos por estar en este espacio. Que tengan una feliz noche. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias por la atención. Muchísimas, Julián Forero, muchísimas gracias, Javier, y gracias también a ti, a todas las personitas del chat. Alejandro Arevalo, excelente tu participación esta noche, muchísimas gracias. Don Luis Horacio, fabuloso, gracias por acompañarnos esta noche. En el transcurso de la semana en YouTube quedará la grabación disponible para ustedes, les estaremos comentando para que la puedan compartir. A todas las personas que se registraron en nuestro formulario les estará llegando el enlace, estaremos en contacto con ustedes compartiéndole estas y mucha más información de valor sobre drones de agricultura y toda la tecnología de JI Agriculture.